Bueno, la pregunta fue, ¿cuáles son los temas más graves que ocurren en el país? El podio, el primer puesto, aumento de la pobreza, ¿sí? Que fue del 44 al 54%, 10 puntos. El 92,2% dice que eso es lo más grave que pasa en la Argentina. En segundo lugar aparece, Julieta, el aumento de la desocupación. El 90% dice que es la desocupación. Y en tercer lugar aparece el caso del diputado misionero Germán Quisca, investigado por pedofilia. En tercer lugar. El estudio lo hizo la consultora Suban Córdoba y Asociados, de muchísimo prestigio. Está Gustavo Córdoba con nosotros y, bueno, gracias Gustavo por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás? Al contrario, un placer para mí. Sabés que cada comunicación con Misiones para mí es una comunicación especial. Absolutamente, lo sabemos. ¿Qué pasó acá? Uno suponía, bueno, a mí me pasó eso, que iba a encontrar acá el escándalo entre Alberto Fernández, el escándalo por la denuncia de Fabiola, claro. de la denuncia de Fabiola, violencia de género, un expresidente, y sin embargo, este tema, que está muy presente en los medios, aparece bastante relegado. ¿Qué pasó acá, Gustavo? Lo primero que hay que entender que es un tema que el 90% de la población argentina dice estar informado. Digo, esto es un elemento central en el análisis, toda vez que es muy raro que la población tenga en ese tan alto porcentaje, es prácticamente la totalidad de la República Argentina, prácticamente el 100% de la sociedad argentina está informada de lo que le pasó a Fabiola Yáñez y a Alberto Fernández, ¿no? Ahora, ese conocimiento tan transversal y tan completo de ninguna manera presupone que el dominio de la agenda de comunicación es automático, sino que por el contrario hay otros temas que pugnan por la agenda diaria y a veces, no siempre, pero a veces pasa como pasa ahora, que los temas que se eligen por parte de los gobiernos de turno o por las cabezas, digamos, de los principales medios de comunicación, esos temas sean relativos, como este, ¿no? Porque evidentemente, cuando surgió este tema, uno podía ver en la televisión nacional una suerte de transmisión en cadena, ¿no? Como fue también el caso Loan, quizás. Ahora, la pretensión de dominar la agenda, que es legítima por parte de los gobiernos, porque en este caso yo creo que el gobierno de Milei ha hecho lo que tenía que hacer, digamos, en términos de legitimidad política, no le ha terminado de salir bien porque, vuelvo a insistir, en ese ranking que ustedes estaban mencionando, el caso de Fabiola y de Alberto Fernández está número 11 de 12. Claro. Es decir, está prácticamente solamente superado en menor importancia por la condena de Guillermo Moreno, ¿no? Claro, lo que decís básicamente, como para la gente que nos está mirando, es la agenda que se intentó imponer de un tema que sin lugar a dudas es importante, como es el tema de la violencia de género. Y ni hablar si estamos hablando de un expresidente, bueno, no tuvo ese impacto en la sociedad. A nosotros los que nos llamó muchísimo la atención, y no, en realidad, lo decíamos cuando arrancábamos el programa, es bueno, la dimensión que cobró el caso del diputado misionero Germán Quisca. Llama la atención y no porque estamos hablando de un tema tan sensible como es el de la pedofilia, Gustavo. Sí, claro. Además, déjame decirte lo siguiente. En el encuadre de Noticias Nacional, ese tema prácticamente no figuró. Exacto. Pero fíjate vos la gravedad que le asigna las personas que responden a esta encuesta, que te diría, la enorme mayoría no son misioneros. Entonces, claro que sí, eso que planteas. Ahora, déjame ir por este lado. El gobierno tiene poca autoridad moral para pararse desde la violencia de género a criticar lo que ha hecho o ha dejado de hacer o supuestamente hecho Alberto Fernández, ¿no? Porque una de las últimas preguntas que hicimos en la encuesta es si Javier Milei tiene discursos violentos. Y claramente un 64, casi un 65% nos ha dicho que sí. Recordamos episodios de la campaña electoral en la cual el presidente Milei atacó fuertemente a muchas mujeres periodistas, ¿no? Está muy fresco en mi memoria el caso de Salta, que inclusive tuvo que ir Milei a hacerse una pericia psiquiátrica en suelo salteño. Esta falta de autoridad es como que le resta credibilidad al gobierno en las posturas que está teniendo estos días, porque la mayoría de la población argentina, por decirte un 63, 64%,
ve que el gobierno ha utilizado esto como una especie de cortina de humo para que no se hable ni del aumento tan dramático de 10 puntos en los niveles de pobreza, del 44 al 54, o para no hablar de la crisis económica, ¿no? Y además es como que mucha gente no cree que el gobierno tenga una postura a favor de defender a las mujeres en caso de violencia de género, ¿no? Entonces, ahí cobrar aún más relevancia que en la encuesta nos dijeran que la línea 144 es una línea que en realidad presta muchísima ayuda a esas mujeres que están en situación de violencia de género, cosa que el gobierno en realidad, fíjate, le ha bajado los recursos, le ha bajado el personal, le ha bajado, digamos, la atención, así que en realidad es todo un desafío porque estamos viendo que este tema da para mucho más, ¿no? Porque no es solamente el caso de Fabiola o de Alberto Fernández. Gustavo, vuelvo al puesto número 3, vuelvo al tema Kiska, que es un tema que bueno, venimos siguiendo muy de cerca. ¿Cuál es la clave, lo que tanto preocupa a la gente? ¿Es la pedofilia? ¿Es el caso Loan, que todavía está sin resolver y que lo tenemos absolutamente fresco? ¿Va por ahí el tema de la preocupación y la gravedad que la gente le adjudica a esto? No tengas dudas que la sociedad argentina ha quedado muy sensibilizada por los episodios de Loan, de la desaparición de Loan, así que sí, yo creo que en esa interpretación encuentro mucho sentido. Además, decirte que cuando los escándalos rompen ciertas cuestiones morales, ¿no? Fíjate, ese caso, el caso de Alberto Fernández, cuando esas personas contradicen en privado lo que hacen en público, se desata un escándalo, y cuando la posición de poder de esas personas o esos personajes tienen cargos importantes, el ataque, digamos, moral de la sociedad es cada vez mayor. Es una idea de como una especie de castigo social, ¿no?, a esas personas que cambian, ¿no?, los parámetros de su actuación moral por un episodio de violencia, por un episodio de pedofilia. Es realmente un tema muy delicado, así que yo te diría que la sociedad argentina está con los reflejos adecuados en este caso, ¿no? Sí, sí. E informada además, ¿no? Por supuesto. Estaba pensando en el tema de la inflación. La inflación desapareció como preocupación. Sí. Yo no sé si alguien en el gobierno, Gustavo, nacional, habrá pensado, che, si bajamos la inflación, nos hacen un monumento. Puede ser, siempre y cuando no aparezca un problema nuevo. O sea, a la gente le desaparece la inflación como problema grave, pero aparece la desocupación. O sea, ¿cuál es el costo al cual el gobierno está bajando la inflación? Y eso aparece como preocupación ahora. Mirá, mis conocimientos de economía son bastante básicos, pero tener una inflación de 4 puntos en una recesión económica es muy peligroso. Es realmente una situación muy incómoda del gobierno porque los costos han seguido subiendo, tenemos inflación en dólares. Te diría que han desaparecido también de los medios nacionales todos los episodios de violencia, ¿no? Los robos, las entraderas, los ataques que antes pululaban en todos los medios, las cámaras de seguridad de los barrios y de las casas, hoy ya no están. Fíjate que es un trabajo muy delicado el que está haciendo el gobierno en tratar de separar, digamos, de la atención pública lo mal que lo estamos pasando. El dilema que tiene el gobierno hoy, y te lo digo con todas las letras, al no haber dólares para una economía como la Argentina, porque acá ya no importa si sos libertario, conservador, progresista, lo que fuese. Si no hay dólares, una economía como la Argentina no funciona, definitivamente. Y la verdad que Milei, en estos viajes que hace por el mundo, donde no ve inversores, sino que va a convenciones de fanáticos de la extrema derecha, que encima lo pagamos todos nosotros con nuestros impuestos, no consigue inversores. Es decir, le aplauden los discursos, Gustavo, pero no mandan un solo dólar a la Argentina. Entonces estamos en una posición absolutamente delicada. Todas las maniobras que ha hecho el gobierno con el caso Loan de ponerlo en pantalla grande, o este tema de Alberto y Fabiola también de amplificarlo, porque necesitan ganar tiempo, porque de última, lo que ellos, me gustaría creer que quieren esto, ¿no? Que la sociedad tenga un respiro en el bolsillo y que el poder adquisitivo se recupere, aunque sea un poquitito. Yo creo que el gobierno, si no logra eso en el corto o en el mediano plazo, va a tener serios problemas de gobernabilidad, ¿no? ¿Sabes por qué? Sí, pensaba... Hay un elemento central. Sí. A ver, si comparamos a los 3 presidentes anteriores,
en el 8º mes de mandato, mira, Cristina Fernández en 2008, en agosto del 2008, tenía 72% de aprobación. Macri, allá por agosto del 2016, tenía 66% de aprobación. Alberto Fernández, pandemia mediante, en agosto del 2020 tenía 75% de aprobación. Fíjense, Alberto Fernández para nosotros tiene 42 puntos de aprobación. Según otras encuestadoras, le dan 44, 46, 47, pero vamos a establecer en 45. El dato central es la picardía del gobierno instalando que a pesar de las medidas que tomó, el gobierno está alto, ¿no?, en aprobación. Y en realidad no es así. En realidad la comparación es con los presidentes anteriores, porque esa diferencial entre 25 y 30 puntos de menos de lo que tenían los presidentes anteriores, a mí me hace pensar en la preocupación central de cómo hace este gobierno para sostenerse hasta el final del mandato. Porque la pérdida de capital simbólico es realmente importante, ¿no? Sí, el tema es que no tampoco aparece, Gustavo, en ninguno dentro de la oposición que logre capitalizar cierto enojo de la población argentina. Entonces, bueno, hasta tanto esto suceda, bueno, el gobierno está sorteando el problema económico que atraviesa a los argentinos. Coincido, y déjame decirte esto. El tiempo electoral, para el que faltan, escucha bien, 2 octubres todavía, es decir, una enormidad. Generalmente la oferta electoral termina ordenando las cuestiones de liderazgo en la política argentina, ¿no? Entonces, yo no me preocuparía tanto porque hoy no hay nadie que esté representando a los sectores opositores. Eso lo vamos a tener seguramente después de la elección intermedia. Lo que sí me parece prioritario hoy es que la política tradicional y el peronismo como la principal fuerza opositora hoy en la Argentina aprovechen este escándalo de Alberto Fernández para modernizarse, para actualizarse, para ayornarse, para entender cómo funciona el formato digital en la Argentina, ¿no? Porque hay que recordar esto, Milei ganó las elecciones sin partido político, sin dirigencia nacional y sin estructuras territoriales en las provincias. Entonces, si no se actualiza la política tradicional, yo creo que vamos a tener Milei para rato. Así que esa es la dimensión de la oportunidad que tiene la política argentina de aprovechar esto que ha surgido ahora para ver cómo impactan, digamos, en las propias estructuras políticas de cada partido. Sí, sí. Una cosa más, Gustavo. El escándalo de Alberto Fernández con Fabiola es moralmente horrible. Es decir, lo que está pasando es horrible. Estamos hablando de violencia de género, un expresidente, infidelidades, golpes, insultos, adicciones, bueno, de todo. Sin embargo, a la hora de evaluar temas graves, la gente elige temas económicos. La economía, siempre la economía. Pero va a ser siempre la economía, Gus. Claro, siempre va a ser la economía. Pero se coló el caso Kiska, que es un caso aberrante de presunto abuso sexual infantil. Es decir, tan mal no estamos, o sea, todavía tenemos alguna reserva. Reflejos. Eso quería decir. Comparto esa mirada. Además, déjame decirte esto. Creo que en el fondo la gente le tiene como una especie de paciencia a Milei, toda vez que Milei tiene muy pocos antecedentes de haber fracasado antes, ¿no? Entonces es como que uno puede incluso pensar que mucha gente defraudada por Milei le puede dar incluso una segunda chance. Ahora bien, tengo entendido que los tiempos, una vez que Milei caiga por debajo del 40% de aprobación, van a suscitarse algunas cuestiones vinculadas a la gobernabilidad que no van a ser para nada sencillas para el gobierno nacional, ¿no? Porque el único soporte de poder real que hoy tiene el gobierno es ese 42-45% de aprobación. Cuando caiga por debajo del 40%, vamos a ver en qué situación estamos. Gustavo Córdoba, como siempre, excelente. Un abrazo y gracias por estar ahí.